Gustavo Campillo, director de la Fundación Raza. Gustavo está por acá. Sí, señor, Gustavo, por acá estamos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo voy a tratar de ser muy concreto y muy corto. Adelante, gracias. Nuestras grandes preocupaciones tienen que ver precisamente con el tema de la regresividad, de la posible regresividad que genera el proyecto de ley 339, en el sentido de que tenemos unas estructuras que, como bien lo planteaba el doctor Ramón Abel Castaño, a partir de la figura del aseguramiento, pues nos permite reducir el riesgo de la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. En ese sentido, esa operatividad del aseguramiento, que no es únicamente la figura de la administración de recursos financieros, sino que es la estructuración de unas redes de prestación de servicios que de alguna manera hoy garantizan la libre elección, como lo hablaba la doctora Paula Costa, en el sentido de que, por ejemplo, hoy, en la gran mayoría de las aseguradoras, por lo menos en las aseguradoras del régimen contributivo, si bien se nos asigna o nos ascriben a una IPS primaria, los usuarios podemos elegir cualquiera de las otras IPS primarias que la red, de la red constituida por ese asegurador. Me explico, a manera de ejemplo, yo estoy afiliado en Sura y puedo elegir la IPS más cercana de mi lugar de residencia, pero pudiera elegir cualquiera otra de las IPS primarias que hace parte de esa red de prestación de servicios. No se me obliga. Caso contrario de lo que pasa en el proyecto de ley, en el cual al adscribirme solo a dos alternativas, o a la más cercana a mi residencia o a la más cercana a mi lugar laboral, pues de alguna manera se me está limitando el ejercicio de esa libre elección. Pero además, en la red de prestación de servicios, en el modelo actual, los segundos niveles y terceros niveles de complejidad también posibilitan la red de la libre elección por parte del usuario. Caso contrario en lo que está en el proyecto, porque en el proyecto, pues la red se habilita conforme a la posibilidad territorial de las entidades que hayan, pues que haya en el territorio y que puedan cumplir con criterios de la calidad para la prestación de los servicios. Pero no solo eso, sino que además de eso, que las tarifas del manual tarifario que se plantea, pues posibilite que haya interés en esos prestadores que generalmente son privados, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, que generalmente son privados, pues la tarifa realmente les sea, pues genere un incentivo para participar de esa red de prestadores. Y no se pueden obligar, porque son entidades de naturaleza privada y que pues están sometidas o están cobijadas por digamos, por la libertad de empresa, que no los puede obligar a la contratación. Entonces nos preocupa que esa estructura que hoy tenemos, que de alguna manera tenemos y que nos garantiza el acceso, pues se vea afectada y que en ello afecte la libre elección. Ese es uno de los criterios de regresividad que nos preocupa enormemente desde los pacientes. Otro elemento que nos preocupa muchísimo es el tema de los fondos únicos, los fondos de cuenta única, que revisando la ponencia sigue permaneciendo la estructura del Fondo Regional de Salud, que para nosotros es un gran riesgo en la politización de la estructura y en la burocratización de la estructura que pueda permitir incrementos en riesgos de opacidad, como lo llamo yo, pero que pues en conclusión es de mayor nivel de corrupción. Por lo tanto, los recursos pues pudieran
estar manejados de manera inadecuada y con intereses que no sean propiamente el disfrute de ese goce fundamental del derecho a la salud. El otro elemento que nos preocupa muchísimo, que ya bien lo planteaba el doctor Jorge Toro, es las capacidades y las competencias de los entes territoriales. Los entes territoriales, la gran mayoría, como lo decía el doctor Toro, pues son municipios de quinta y sexta categoría que ni siquiera tienen una dependencia de salud y que ni siquiera son capaces de articular con el hospital municipal, con la IPS pública o la S pública, ni siquiera son capaces de articular las acciones de los planes de intervenciones colectivas, que ni siquiera son capaces de ejecutar el presupuesto para esas intervenciones colectivas, que son las acciones, digamos, de promoción y prevención de primer nivel para las comunidades, pues creo que será mucho más complejo poder articular el proceso de red, el proceso de contratación, el proceso de verificación y de auditoría de la prestación de los servicios de esa red y las competencias asociadas a las autorizaciones del pago por parte del ADRES regional, que es otra de las, digamos, preocupaciones nuestras, esa fragmentación del pagador, que además no solamente le dan funciones de pagador único, sino que otras diferentes, enseguida hablo de ellas, pero que creemos que esa debilidad de la capacidad técnica y de la capacidad de talento humano en los entes territoriales pudiera al final de cuentas ser una barrera realmente muy grande en relación a la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. Nos preocupa que, perdiéndose la función del aseguramiento que hoy tenemos, esa gestión de las, digamos, lo que hoy se llaman autorizaciones, que desde alguna perspectiva es la regulación para determinar los criterios de pertinencia en relación a las priorizaciones para el acceso a los servicios de salud, se pierda, y al perderse esa gestión de articulación, digamos, de control del acceso, que pues, es una barrera que necesariamente tenemos que tener, como lo plantea el doctor Ramón Abela Castaño, en el sentido de las listas de espera, que no quisiéramos que existiera, pero que es imposible que no existe y que existe en todos los sistemas de salud del mundo, que esa función de regulación por una oferta, por un subsidio a la oferta, cambiándolo por un subsidio a la oferta, lleve a la consecuencia que también ya fue planteada del agotamiento de los recursos financieros en un término inferior al año y que pudiéramos estar hablando entonces de una insuficiencia financiera que obviamente va a llevar a la contención del acceso a los servicios de salud, generando una barrera todavía mucho más infranqueable, porque a quién se le pudiera entonces interponer el mecanismo legal en virtud de que se plantea como un aseguramiento social, donde los actores no son responsables de la garantía del derecho, sino de la prestación del servicio. Esos son elementos que nos preocupan enormemente. Con relación al fraccionamiento de la estructura del aseguramiento como único responsable de la garantía del goce efectivo del derecho, que es el asegurador hoy en día, las EPS, y que hayan comités, consejos, fondos, etcétera, que de alguna manera fraccionan esa responsabilidad, también obviamente nos genera un nivel de incertidumbre muy grande en virtud de cuál es el nivel de competencias a nivel de términos jurídicos, cuáles son las competencias de cada uno de esos actores en la responsabilidad para garantizar ese goce efectivo al derecho a la salud. Hoy tenemos un asegurador que es el competente de esa garantía, que es quien gestiona el riesgo, que es quien gestiona el riesgo financiero, quien además tiene como función indelegable la representación del usuario ante el prestador de servicios, que es una función que no vemos en la ponencia, esa representación del usuario a través de la red de prestación de servicios. Nadie de estas estructuras que se están planteando en la ponencia la asume. Creo que es un
una responsabilidad enorme, porque al fin de cuentas, pues eso significa el relacionamiento del usuario con el sistema. ¿A quién entonces acude el usuario para poder hacer efectivo el goce de ese derecho? Nos preocupa muchísimo que el tema de los programas especiales que hoy están, programas de VIH, programas de cáncer, programas de salud mental, programas de diabetes, crónicas, alto costo y enfermedades huérfanas o poco frecuentes, para ponerlo en términos más generales, nos preocupa enormemente que a partir de la estructura de las redes y con el riesgo de que algunos de los prestadores privados que ya vienen hoy desempeñando esa función de manera más o menos exitosa, con indicadores de resultados, digamos, muy importantes, que ya también el doctor Ramón Abel lo planteó en el sentido de, es un modelo incluso, por ejemplo, el programa o el modelo de atención de VIH demostró eso de los prestadores con servicios integrados e integrales, se pierda y al perderse esa estructura, pues los pacientes queden, digamos, fraccionados en rutas de atención que realmente no ven el impacto que el usuario y el sistema requieren. En términos generales, esas son nuestras preocupaciones. No sé si de pronto haya algún comentario. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Desde la perspectiva de los pacientes, Gustavo Campillo, director de la Fundación Raza. Si hay alguna intervención, alguna pregunta, bienvenidas. Tenemos unos minutos. Quizás arranco yo planteando lo siguiente. En tu intervención hablas mucho, digamos, del papel de coordinación entre las entidades de salud. Desde el punto de vista de los pacientes, ¿dónde están los cuellos de botella que hay que resolver para una efectiva atención? Desde el punto de vista de los pacientes, creo que el tema es de oportunidad y que esa oportunidad está asociada al tema de autorizaciones y la transferencia del trámite administrativo por parte del asegurador al paciente o al usuario del sistema. Es decir, la ley 1122, la ley 1438, el decreto 1703 del año 2002, planteaba directamente que esos son trámites de naturaleza administrativa que deben ser gestionados al interior del sistema entre el prestador y el asegurador. Todavía hoy el usuario tiene que marcar por un WhatsApp o una línea telefónica al prestador donde nunca le contestan o se demoran 3 días para contestarle, haciendo un trámite que no es una función del usuario, que le genera malestar, que le genera demoras en el acceso y que de alguna manera no es una responsabilidad. Y eso tiene que ver con temas de oportunidad en la prestación del servicio, porque la red está definida por el asegurador y esa red entre el asegurador y esa red de prestadores pudieran efectivamente realizar esa tarea administrativa y que el usuario salga con la cita, con la autorización de manera efectiva de la última prestación del servicio de salud. Yo voy a mi cita médica, me remiten donde el otorrino, yo debería de salir de esa prestación del servicio con la fecha, hora y lugar de prestación del servicio autorizado. Gracias. Tiene levantada la mano Carlos Alberto. Carlos Alberto, por favor, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Por favor. Sí, señor, te escuchamos. Adelante, Carlos Alberto. Muchas gracias. Pues una muy grata sí, una grata presencia contando con todos ustedes en cabeza de la doctora Paula, a quien me parece que es interesante sus apreciaciones dentro de los espacios que ella ha tenido. He sido un seguidor de mirar los aspectos fundamentales que respecto a la reforma en salud, como representante de las EPS, pues ha tenido y tiene un bagaje bastante fuerte, académico, serio, responsable, para poderla escuchar y que bueno tenerla aquí en este momento invitándonos. Mi nombre es Carlos Alberto Reyes, yo estoy en la nueva EPS
y represento todas las asociaciones de Bogotá, capital, y soy delegado nacional. Y debo de empezar diciendo de que esta crisis que estamos donde encontramos actualmente, la comparo un poco bíblicamente a la Torre de Babel, donde estamos en una absoluta confusión de idiomas, lenguajes. Aquí hay tantas reformas como se quisieran tener. Esto ya parece una especie de mercados o tiendas donde a ver quién es el mejor postor o el mejor producto, por la última reforma que presenta el Partido Liberal a nivel del país sobre la reforma. Y no conocemos y hemos debatido siempre sobre la reforma oficial del Estado, que es la que estamos contemplando. Yo solamente quiero decir dos cosas. La primera es que, y en eso va dirigido a la compañera Paula, en el sentido de mirar qué ha hecho o qué puede decirnos o colaborarnos, ella como ASEMI, usted como ASEMI, para mirar una conexión que es muy importante y vital frente al solo punto de oportunidad en la reforma, que oportunidad es fundamental en el país de los usuarios, sobre las universidades, porque es un componente vital importante en el desarrollo si se llegara a aprobar la nueva reforma. Si se aprueba, es importante, doctora Paula, tengamos en cuenta o cuál ha sido lo que ustedes conocen sobre esa conexión con abrir programas, abrir pensum, universidades donde realmente den amplitud y generosidad y no sea tan elitista el ingreso a las especialidades o subespecialidades del país. Y la segunda es que nosotros nos reunimos, todas las asociaciones de usuarios de las EPS del país, estamos en la defensa fundamental de la prestación de los servicios de salud. Eso quede muy claro. Es en la prestación de servicios de salud que queremos nosotros analizar y así nuestro ángulo. Y en la pasada reunión, en esta semana última, tuvimos la oportunidad de hacer un buen análisis, un buen ejercicio, unas buenas reflexiones y hay unas recomendaciones o sugerencias en un documento que se demandó públicamente y que le ruego el favor, si Álvaro me está escuchando, pueda ser enviado a usted, doctora Paula, para que si es tan amable nos ayude y nos colabore con la presentación pública de ese documento, porque usted ha sido, y con usted originamos o iniciamos, digamos, la génesis para nosotros de estos encuentros nacionales que estábamos desconocidos por todos los entes gubernamentales que tenían en principio la discusión y el debate de la reforma. Hoy ya somos más conocidos. Y gracias a usted, Paula, porque nos ayudó y fue como la parte inicial. Pero reitero, no tenemos ningún compromiso con la ASEMI ni con ninguna otra entidad, sino con la prestación de los servicios de salud. Pero estamos con todos escuchándonos y conversando a ver cómo logramos aunar todos los esfuerzos y todos, absolutamente todos, rememos hacia el mismo lugar. Muchas gracias. Gracias, Carlos Alberto. Adelante, Paula. Sí, pues muchas gracias. Realmente creo que la voz de los usuarios y de los pacientes, acá está Gustavo y está Carlos Alberto, que representan organizaciones muy importantes desde la sociedad civil, pues creo que uno no puede echarse el cuento de que tienen que ser el centro de la discusión y después no invitarlos, ¿no? Y ese es un poco como el espíritu que ha tenido ASEMI durante esta discusión y es poder entablar una conversación y hacerla amplia con todos los sectores involucrados en esto. Acá tenemos una participación muy importante de UTLs, de diversos partidos políticos y creo que ese es lo valioso de este espacio en el que estamos hoy. Sobre las preguntas puntuales, Carlos Alberto, el tema de formación y la vinculación de las universidades me parece muy importante. Sobre eso no hay tanta claridad dentro de las propuestas. Nosotros tenemos y hemos hecho algunas propuestas públicas sobre este tema que parten de ampliar, digamos, los espacios de formación, incorporando, por ejemplo, a los hospitales y a las clínicas como espacios de formación para ampliar esa capacidad de formar nuevos especialistas y otros temas de hacer transparente el proceso de selección de quienes están en las especialidades, por ejemplo. Pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con la formación de técnicos y tecnólogos, en donde igualmente hay unos déficits muy, muy grandes y parte de lo que quisiéramos introducir dentro de esta reflexión es cómo se mezclan las capacidades de técnicos, tecnólogos, enfermeras, médicos generales y especialistas para realmente hacer
digamos, la utilización más eficiente de los recursos. En el chat hay una pregunta de Enrique acerca ahí está Gustavo que se habla. Yo termino y ya le doy la palabra, Gustavo, de si le puedo dar los datos acerca de las inversiones privadas que han hecho las EPS. No lo tengo a la mano, pero estoy pidiendo que me lo calculen. No sé si alcanzamos para el final de esta reunión, pero si no, porfa, inscríbanse en los datos y a vuelta de correo le estaremos enviando el dato de cuáles han sido esas inversiones, que han sido también inversiones muy importantes en el sistema de salud. Hasta ahí dejo yo, Gustavo, adelante. Adelante, Gustavo. Sí, que creo, Paula, que el comentario de Carlos es muy asertivo, pero que no puede estar desvinculado de mejorar la capacidad resolutiva del personal de salud con el que ya contamos. De hecho, el modelo de atención de VIH en el que yo insisto mucho, tuvimos una discusión técnica muy fuerte con los especialistas en el sentido de que ellos eran los únicos que podían garantizar la atención de la población viviendo con VIH y que solo ellos eran quienes podían atenderlos. Luego de esa discusión logramos llegar a acuerdos donde médicos generales con un nivel de experticia que se definió técnicamente, qué significaba a nivel de experticia, a nivel de horas de formación y a nivel de número de pacientes, se logró que esos médicos generales entrenados, expertos, pudieran manejar los programas de atención de pacientes de VIH, ampliando la cobertura en todo el territorio nacional y mejorando los resultados de la intervención a la población viviendo con VIH. Nosotros podemos trasladar ese modelo, y aprovecho que está el doctor Fernando Ruiz aquí, que sabe muy bien del tema, podemos trasladar ese modelo de intervenciones de médicos generales expertos a patologías como pacientes oncológicos en remisión, incluso podemos ampliar el concepto de la intervención clínica de las enfermeras especializadas en algunos temas, especializadas en oncología, especializadas en neurología, especializadas en cardiología, que nos podrían ayudar a ampliar. Y eso no está en ninguna de las ponencias. Entonces, ampliar la capacidad de la formación académica de personal especializado, de mayor personal de talento humano en salud, pero aprovechar el talento humano en salud que hoy tenemos para ampliarles las capacidades resolutivas.